Bueno, jóvenes, vamos a dar continuidad a este taller sobre el informe de prácticas profesionales. Déjenme decirles que este es el apartado más importante a explicar en el documento, porque es la partida hacia lo que va a ser todo el desarrollo de tu documento y es el de mayor extensión. Deben de escribir a profundidad 15 cuartillas, 15 páginas. Dice entre 10 y 15. Yo siempre les digo 15 porque luego ya con su asesor a la hora de revisar van saliendo detallitos, te va quitando información o poniendo otra. Así que siempre trata de entregar lo máximo para que no te quede lo mínimo. Debes procurar escribir a detalle cada aspecto que se te solicita en la estructura e ir marcando lo que vas redactando para que no sea repetitivo, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos habla sobre la identificación y descripción del problema. Aquí vas a hacer una breve introducción del apartado, ¿sí? Aquí deberás dar cuenta al lector por qué se hace necesario analizar tu propia práctica y ser un docente reflexivo. ¿Cómo realizas tu autoevaluación sobre lo que estás haciendo al interior de la clase con tus alumnos? Puedes citar autores como Perrenot, que habla también él sobre la importancia de ser un docente reflexivo, ¿verdad? Un docente que no analiza, que no piensa sobre lo que está haciendo, el por qué y el para qué, siempre se va a quedar estancado, no va a crecer profesionalmente y por lo tanto sus alumnos van a sufrir las consecuencias de ser un maestro rutinario. Para eso hay algunas lecturas que van a encontrar en Classroom sobre cómo investigar la práctica del autor Eduardo Mercado. Él aborda la práctica docente en condiciones reales, ¿sí? Y ¿qué es lo que ustedes están haciendo, verdad? Cada contexto es diferente. Aun y cuando es Nuevo Laredo, pues hay algunas escuelas que están en marginadas o a las orillas de Nuevo Laredo, otras muy lejos o otras muy céntricas. Y eso hace una variación de la población de nuestros alumnos. Entonces, Mercado dice que estas condiciones reales de la práctica ha de servir para que tú analices y reflexiones tu docencia y que genere la posibilidad de construir una explicación y comprensión mucho más amplia y profunda de la actividad profesional que tú realizas al interior de las escuelas a través de la vía de sistematización e investigación. Es decir, a través de tu diario de campo, de tu informe de prácticas, a través de estas herramientas de investigación, tú vas a ir documentando y son los insumos que vas a utilizar para esta investigación, para este documento, ¿no? Y es así como toma relevancia lo que ustedes como estudiantes documentan en este último año. ¿Cuáles son esos desafíos que presenta tu docencia y que tienes que investigar y generar conocimiento de la propia experiencia? Cada uno de ustedes tiene grupos diferentes, grados diferentes. Entonces, aquí se trata de que tú expliques, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones en las que estás trabajando? También vas a encontrar una lectura al interior de este libro de cómo investigar la práctica docente,
como Sánchez Puentes, que habla sobre el acto de investigar prácticas y procesos educativos, ¿sí? Por otro lado, también tenemos a Donald Trump en su lectura La formación de profesionales reflexivos. Y él habla sobre la crisis de la confianza en el conocimiento profesional, ¿sí? Si tú caes en la confianza y en repetir prácticas de maestros que tienes allí, de educadoras, pues no quiere decir que esté mal, que confíes en ti, pero esta autoconfianza te limita a no seguir creciendo, a hacer las cosas repetitivas, rutinarias o imitar a tu propio tutor, ¿verdad? O tutora que, pues, él ya tiene su propia formación, ¿sí? Y tú no vas a imitarlo, sino vas a hacer tu propia práctica. Entonces, por eso es que es una crisis esta confianza que te hace sentirte cómodo, ¿sí? Y estar haciendo las cosas igual, igual, igual. Entonces, pues te vas a estancar y por consecuencia, pues tus alumnos también van a caer en el aburrimiento porque no estás innovando, ¿sí? En la enseñanza. Entonces él habla sobre la toma de conciencia, es decir, que realmente tú seas autocrítico, seas sincero contigo mismo, si estás conforme con lo que estás haciendo, ¿sí? Esta conciencia que te lleve a analizar aquellas áreas de las que no queremos hablar porque nos da pena o porque van a decir que, pues, no sé nada, o porque sabemos poco o porque no nos queremos evidenciar. Entonces, él habla de cómo problematizar nuestra práctica, cuáles son nuestras preocupaciones al interior del aula. Son dos lecturas muy buenas que necesitas darte el tiempo para leerlas y ver esto que te vaya llevando a a una concientización de tu situación actual y cómo es que vas a ir poco a poco contando al lector estas preocupaciones al interior de tu aula. Recuerda que problematizar la práctica no significa que el problema sea de los niños. Recuerda que el problema es de intervención docente. Obviamente va a repercutir en los niños, en tus alumnos, pero tiene que partir de mi intervención. Y entonces viene aquí esta parte de redacción donde tú vas a describir qué es lo que observo al trabajar con los niños. En el anterior apartado, tú ya describiste al grupo, tu grupo, cómo es, qué características tiene, qué les gusta, qué no les gusta, y ya te vas perfilando un poco a identificar los problemas de intervención de tu práctica con tus alumnos, ¿sí? Allí más o menos vas diciendo, pero conforme pasa el tiempo, esto puede irse modificando, ya que en días o meses los alumnos van cambiando, van madurando, van adquiriendo confianza y entonces lo que al principio detectábamos que iba a ser un problema, puede que al mes, a los 2 meses, ya no sea un problema. Por lo tanto, deben aparecer preguntas que te haces respecto a lo que estás viviendo con tus alumnos. Por eso aquí dice, ¿qué es lo que me preocupa en particular? ¿Qué preguntas me hago respecto a mi práctica? Yo les voy a poner un ejemplo de alumnas que he estado asesorando en años pasados. Había una chica que ella identificaba que la falta de manejo del grupo,
lo que ustedes a veces llaman el control del grupo, que se descontrolaban, que no saben cómo captar su atención, que los niños se distraen fácilmente, constantemente, que se pelean o discuten por cualquier cosa. Entonces estarías preguntándote, ¿qué estrategias didácticas puedo aplicar para favorecer la convivencia sana y el desarrollo de competencias socioafectivas? ¿Cómo puedo lograr que los niños preescolares estén motivados por aprender y participen de las actividades cotidianas en ambientes de armonía y cordialidad? Y te puede surgir un sinfín de preguntas, no hay un número de preguntas que tú puedas hacerte. ¿Por qué es un? Y luego entonces esto te va a llevar a por qué es un problema significativo. Esto implicaría, si nos referimos al mismo ejemplo que te estoy diciendo, pues contar con ambientes de aprendizaje seguros, afectivos, que inviten a los alumnos a seguir aprendiendo, entre otras cosas. Todo tiene que ver eh, o partir del problema. Yo lo estoy dando ejemplos, ¿sí? Ejemplos. Y entonces vas ahí a describir cómo lo identifiqué, en qué momentos pude observarlo. Tú puedes decir, bueno, cuando estaba aplicando una actividad que tenía que ver con la música, los niños pues no cantaban o cuando les daba los instrumentos, hacían mucho desorden y no se callaban. Entonces ahí explicas tú, ¿verdad? Cómo lo pudiste observar, con qué frecuencia. Luego, pues la siguiente semana apliqué otra actividad que se trataba sobre los experimentos y ahí los niños se peleaban porque todos querían um, manejar la arena o las botellas, qué sé yo, ¿no? Entonces, vas describiendo las actividades, qué pasa, cómo reaccionan los niños, qué hiciste tú, por qué no salió bien la actividad, etcétera, etcétera. Por eso dice, apliqué algunos ejercicios para identificarlo, un juego, una actividad, etcétera, ¿no? Entonces, luego te vas a ir al siguiente punto que dice la estructura, fundamentos conceptuales. ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales y teóricos que me indican que esto es un problema por atender? ¿Sí? Según la problemática que identificaste, puedes consultar, pues, primeramente el programa de preescolar, ¿no? Y argumentar allí. En el ejemplo que te di sobre estas situaciones disruptivas de los niños, el manejo del grupo, que no sabes cómo captar su atención, pues puedes abordar los aprendizajes afectivos, los ambientes de aprendizaje afectivos o los principios pedagógicos que resalten la importancia o las repercusiones que implica no atender dicha problemática, ¿sí? Entonces, y allí pues debes de tener a la mano el anexo 3 del acuerdo 0822 de la licenciatura en educación preescolar. En la página 10, ahí te van a aparecer las competencias profesionales y vas tú a reconocer entre esas competencias aquellas que te ayudaron a identificar el problema. Entonces, en este caso, en el que estamos hablando del ejemplo, detecta los niveles de desarrollo de las niñas y los niños vinculados a los procesos y estilos de aprendizaje para determinar propuestas y metodologías pertinentes en una atención diferenciada. Hasta aquí vamos a llegar con esta cápsula. Más adelante vamos a seguir desarrollando ese apartado. Sí te recomiendo mucho que leas los documentos que te comparto para que te den más claridad de cómo vas a ir identificando tu problema y describiendo cada cosa. Como te digo, debes ser muy descriptivo en este apartado. Gracias.